dando las gracias a la EPAP. Me siento como en mi casa. Estoy aquí probablemente porque muchas de las personas que están ahora tomando decisiones son amigos, y eso es lo que ha hecho que sean generosos y confíen en lo que yo pueda aportar. En la charla de hoy la hemos titulado Los artículos de mayor impacto que nos enseñan. Yo no he venido aquí para contar mensajes que sean lecciones magistrales, que sean axiomas a llevar a la práctica. He venido aquí a lo que podemos definir como a enseñar a pescar, a empoderarnos para poder tomar mejores decisiones ante las situaciones que nos ofrece la práctica clínica. Cuando nosotros recibimos un artículo que hemos seleccionado porque consideramos que es importante, hacemos todo el proceso que cualquiera tendría que hacer, si tuviera tiempo e interés, para alcanzar un mensaje clave de cada uno de estos artículos. En realidad es el mismo proceso que nuestros expertos tienen que hacer cuando elaboran recomendaciones para guías de práctica clínica. Y uno es feliz cuando tiene una duda clínica y encuentra en una guía de práctica clínica una recomendación concreta que le alivia de la incertidumbre que siempre nos acompaña. Pero incluso cuando uno no tiene que recurrir a hacer esa valoración, resulta de gran importancia que sea uno conocedor de lo que hay detrás de ello. Lo que primero nosotros hacemos cuando tenemos un artículo es mirar qué diseño tiene, y pues nos interesa fundamentalmente estudios experimentales y fundamentalmente aquellos que tienen grupo control y son aleatorizados, lo que llamamos ensayos clínicos. En ocasiones no encontramos ensayos clínicos y nos tenemos que quedar con estudios observacionales y preferentemente estudios analíticos, que son aquellos que tienen grupos que se comparan, que en función de que sea por estar enfermo o no, los vamos a llamar de casos y controles, y si es por exposición, los vamos a llamar estudios de cortes. Y a veces no encontramos ninguno de estos y nos tenemos que quedar con estudios descriptivos. En la manera en que un estudio tiene un diseño que se acerca al lado derecho y abajo de esta gráfica, más evidencia nos aporta. ¿Y qué pasa con las revisiones sistemáticas? Todos tenemos claro que en el top de la pirámide se encuentran las revisiones sistemáticas, pero una revisión sistemática solo aporta valor añadido a un ensayo clínico, a un estudio de cohortes, si es capaz de compendiar trabajos de alta calidad. Porque si lo que la revisión sistemática mezcla son trabajos defectuosos, la revisión sistemática nunca va a aportar lo que tiene el ensayo clínico. Entre otras cosas, porque cuando nosotros leemos un ensayo clínico, lo que vemos es a un paciente detrás del ensayo clínico. Cuando vemos una revisión sistemática, lo que vemos son papeles. Para un poco ilustrar los trabajos que vamos a ir presentando, vamos a utilizar un recurso diseñado y propuesto por el grupo australiano de Roy Jackson, que es muy útil, que todo lo que un estudio nos puede ofrecer se puede resumir en un triángulo, un círculo y un cuadrado. En el triángulo vamos a poner la población, ese triángulo exterior, y la muestra. En el círculo lo que vamos a comparar, la intervención o exposición, y con qué se compara. Esta intervención y esta comparación, dependiendo del diseño, va a ser aleatoria o no. Y por último, en el cuadrado vamos a poner el efecto. Dentro de cada uno de los diseños vamos a mirar y poner estrellas de calidad, y nos vamos a fijar si la muestra es representativa, porque eso va a ser crucial a la hora de tomar decisiones, si se ha hecho una buena asignación de los grupos, si hay enmascaramiento, si hay ciego. Todo esto es muy importante, si ha habido pérdidas, y por último, si a cada paciente se le han analizado en el grupo que estaba originalmente, lo que llamamos análisis por intención de tratar. Muy bien. Pero realmente esto a veces resulta complejo de entender y sobre todo de traducir cuando un trabajo que tiene un porcentaje de pérdidas realmente es aplicable a mis pacientes. Por eso, y yo voy a hacer aquí hincapié hoy mucho, lo que casi más nos interesa es medir la magnitud del efecto, y esto todos los vamos a entender. Si yo le digo a una persona, a un compañero, que cada 5 que trate con esta medicación va a curar a 1, esto lo entiende. Y por lo tanto, la magnitud del efecto es algo fácil de entender. También hoy me he atrevido a hablar de estudios de pruebas diagnósticas. Los estudios de pruebas diagnósticas, en esencia, son estudios que lo que nosotros hacemos es, respecto a un patrón de referencia que consideramos que es el gold estándar, analizar una prueba diagnóstica y elaboramos eso que también me gusta mucho decir a mí, que yo tengo en la cabeza una tabla de 2×2, pues eso, una tabla de 2×2. Y cuanto más gordas sean los
sujetos que hay aquí y los que hay aquí, lo que llamamos verdaderos positivos y verdaderos negativos, la prueba va a tener más sensibilidad y más especificidad. Está muy bien, todos entendemos lo que es sensibilidad y lo que es especificidad, pero realmente a lo que me interesa a mí con las pruebas diagnósticas no es tanto cuánto de sensible y específico es la prueba, como en qué manera eso cambia mi percepción, mi verosimilitud del diagnóstico que yo estoy buscando. Lo que yo quiero saber es cuál es la probabilidad de que mi paciente esté enfermo antes de hacerle la prueba y finalmente, según si la prueba da positiva o negativa, cuál es la probabilidad de que finalmente esté enfermo. Porque nunca esa probabilidad es del 100%. Para ilustrar un poco, hay muchos métodos, pero en la presentación vamos a utilizar uno que es el nomograma de Fagan. Este es un recurso, aquí pones la probabilidad preprueba de 0 a 100 y aquí la probabilidad postprueba. En la medida que una prueba tenga mucha sensibilidad y mucha especificidad, el valor que vamos a calcular, que se llama cocientes de probabilidades, va a estar alejado o cerca de 1, por arriba o por abajo. De hecho, el cociente de probabilidades, cuando la prueba da positiva, es este de aquí, sensibilidad partido por 1 menos especificidad, y cuando da negativa es este de aquí. El punto por el que vamos a cortar va a depender de lo que busquemos. Si la prueba da positiva, pondremos en este caso 3,79, imaginemos que la probabilidad preprueba era de 18%, cruzamos por aquí y sabemos ahora que respecto a ese 18% que había antes, una vez hecha la prueba, si da positiva, el paciente tiene cerca de un 50% de probabilidad. Y en la manera en que desde el 18 hasta el 50 haya mucho recorrido, la prueba es útil o no. También finalmente tenemos revisiones sistemáticas, y las revisiones sistemáticas, en esencia, hacemos una búsqueda bibliográfica de la que obtenemos una serie de artículos que cumplen unos criterios de inclusión, a los que les ponemos unas medallas en función de su calidad, y finalmente, si realmente esos trabajos son homogéneos, obtenemos una medida. Y vamos mirando distintos criterios que nos permitan saber si realmente esa revisión sistemática aporta alguna información que no nos haya aportado ya los trabajos originales que son finalmente combinados. Todo esto queda como metodología, y ahora animo a todos a que rebusquéis las tarjetas esas de colores, si es que las tenéis, porque voy a hacer preguntas. Y por lo tanto, para hacer preguntas yo necesito saber un poco, pulsar la opinión de la gente. Las preguntas tienen que ver con dudas que todos podemos encontrarnos en nuestra práctica clínica. Son dudas que han sido diseñadas a partir de trabajos que vamos a exponer. Yo voy a exponer 5 primeros trabajos y luego Javier va a exponer los siguientes, y lo que tratamos es de llevarnos por el camino de cómo ese artículo modifica nuestro conocimiento previo. El primer escenario tiene que ver con el manejo del asma. Y vamos a poner un caso clínico. Este caso clínico perfectamente podría estar entrando por la puerta de nuestra consulta. Es un niño de 6 años con asma persistente, en tratamiento de mantenimiento con corticoides inhalados diarios a dosis bajas y Montelukast, que ha tenido en el último año 2 crisis asmáticas, que han precisado ciclos cortos de corticoides sistémicos. Nos planteamos revisar el tratamiento de mantenimiento juzgando beneficios, síntomas, calidad de vida y riesgos. Si este tratamiento que vayamos a poner va a tener algún tipo de efecto adverso, fundamentalmente con los corticoides el crecimiento. Y lo que planteo son 4 preguntas. Antes de centrarnos en las respuestas, decir que muchas de las preguntas que planteamos no tienen una respuesta verdadera. Cada uno de nosotros finalmente puede optar por una de ellas, y están aquí puestas no tanto para dar la respuesta verdadera como para que pensemos y veamos en qué manera los artículos nos dan información que nos puede ser útil. Las 4 opciones que doy son, ¿vale? El paciente está con corticoides a dosis bajas, mantener los corticoides inhalados diarios a dosis bajas era una opción. Ha tenido 2 episodios, en función de que consideremos que esto es mucho o poco, o la repercusión que tenga, puede ser aceptable. La segunda, subir dosis de corticoides inhalados de mantenimiento. La tercera, asociar broncodilatadores de acción prolongada. Y la cuarta, mantener esos corticoides que estamos poniendo, y cuando el paciente empiece con síntomas respiratorios, aumentar, duplicar o cuadruplicar la dosis de corticoides inhalados. Muy bien, veo tarjetas rojas, veo tarjetas verdes y veo tarjetas azules. Vale, no les he pagado nada a los de las tarjetas azules, ¿de acuerdo? ¿Qué sabemos? Luego vamos a ver y reflexionamos un poquito de vuelta atrás. Sabemos que las guías ofrecen recomendaciones
de cómo hacer el escalamiento del tratamiento cuando un paciente consideramos que necesita cambiar de tratamiento, ¿vale? Además, recomiendan que el paciente debe tener un plan escrito de qué hacer en caso de que tenga una recaída, si recurrir a corticoides sistémicos, si dar broncodilatadores de acción rápida. Y alguna guía de práctica clínica recomienda aumentar los corticoides inhalados respecto a la dosis basal hasta 4 veces, pero no está claro si esto es eficaz o no. Hay una revisión sistemática del año 2016 que dice que duplicar la dosis no parece eficaz, y un ensayo clínico de 2009 en adultos que dice que cuadruplicar la dosis lo podría ser. Para que nos situemos, el paciente asmático que tenemos delante es un paciente que, si observamos esta escala de pasos crecientes de tratamiento, estaría situado respecto al paso 1, no sería, porque esto sería broncodilatadores de acción rápida, podría estar más entre el 2 y el 3, dosis bajas de corticoides inhalados asociados, en este caso, a un antileucotrieno. Y entonces, el planteamiento que nosotros nos tendríamos que hacer es, si esto es así, yo pondría dosis más altas, a dosis medias, de corticoides inhalados, o añadiría broncodilatadores de acción prolongada. Estas serían las opciones. Pero lo que el trabajo que nos trae aquí nos plantea es, ¿sirve algo? ¿Sirve de algo aumentar la dosis de corticoides inhalados, dado esas dudas que tienen? Bueno, pues esto es un ensayo clínico aleatorizado, y aquí vamos a ir viendo. La población son niños de 5 a 11 años con asma persistente leve moderado, la muestra 254, y el criterio de inclusión es que haya tenido crisis en el último año, por lo tanto, eso que conoceríamos como un paso 2 y 3. Nuestro paciente, y esto es una de las cosas que yo siempre me fijo cuando analizo un trabajo, si nuestro paciente hubiera estado o no en ese ensayo clínico. En este caso, nuestro paciente estaría en este ensayo clínico. Lo siguiente que vemos es que hay 2 grupos. Al grupo intervención se le ha dado fluticasona a una dosis baja y se le manda de forma oculta, enmascarando con placebo, a recibir al inicio de síntomas 4 veces más de medicación. Y al grupo control no se le aumenta, se le da un placebo que no contiene efecto activo. Y luego, finalmente, y aquí ya apuntamos el efecto, que sería la reagudización, una reagudización que haya requerido corticoides sistémicos. Podemos ver que en el grupo que ha recibido dosis aumentadas de corticoide inhalado tienen 0,48 recaídas por año, y en el grupo que no había aumentado, 0,38 recaídas por año. Curiosamente, tiene más recaídas el grupo que hemos aumentado la medicación. Pero hay una cosa muy curiosa en esto, y es que estos pacientes que habían sometido al tratamiento con un correcto enmascaramiento, antes de empezar el estudio, tenían una media de 0,90 recaídas por año. Los 2 grupos habían mejorado, probablemente porque recibían un control más exhaustivo de su enfermedad, probablemente con esa dosis baja, bien llevada y bien cumplida, era suficiente, y como vemos la diferencia no era relevante, y de hecho en el cálculo de riesgos no salía significativa. Pero además el trabajo nos da otra información, y esto es curioso. A pesar de que recibían corticoides inhalados cuando empezaban los síntomas, el grupo de altas dosis tenía una mayor carga tanto de corticoides sistémicos como de corticoides inhalados. Y lo que es curioso, un crecimiento 1/4 de centímetro menor que el otro grupo. Esta diferencia no alcanzaba nivel de significación, pero era suficientemente importante. ¿Qué sabemos finalmente de este escenario clínico? Bueno, pues lo que sabemos, primero, no hay evidencia que apoye el aumento de dosis de corticoides inhalados, ya hemos visto que no aumentan. En pacientes con asma persistente leve moderado, la que viene en gris me la he sacado yo. Los corticoides inhalados a dosis bajas permiten controlar las crisis cuando se hace correctamente el cumplimiento. Y por último, el aumento de dosis intermitente de corticoides podría tener incluso efectos adversos no deseados. No hay una pregunta con una respuesta válida, pero sí que podemos decir de las anteriores que probablemente la última, la azul, no era la más correcta, sin que eso signifique que pueda considerarse una mala práctica, porque hay algún trabajo que podría ofrecer información que fuera alternativa a la que nosotros hemos analizado. El siguiente escenario va de diagnóstico de enfermedad celíaca. Este es un niño de 8 años, con dolor abdominal recurrente de 1 año de evolución, sensación de hinchazón abdominal, dolor periumbilical intermitente,
no relacionado con alimentos concretos, no nocturno, con deposiciones duras cada 2 días, alivio temporal con la defecación, no mejoría con tratamiento del estreñimiento y sin repercusión nutricional. A este paciente se le realiza una analítica que incluye anticuerpos IgA antitransglutaminasa tisular, que presenta títulos muy elevados, por encima de 10 veces lo que consideramos el umbral. Se confirma en una segunda serología que están a ese nivel y además se le realiza un estudio genético con la determinación de los antígenos HLA que dice que tiene un riesgo moderado de enfermedad celíaca. Este paciente podría estar perfectamente en nuestra consulta, ¿no es así? La clínica podríamos llamarla que es de un dolor abdominal recurrente, probablemente más de un síndrome de intestino irritable que de otro patrón, ¿no? ¿Qué recomendaríamos? Y veamos las opciones. Realizar biopsia duodenal. 2. Diagnosticar la enfermedad celíaca e iniciar dieta sin gluten indefinida. Realizar IgA antiendomisio e IgG antipéptido dominado de gliadina y si son positivos a niveles altos, diagnosticar enfermedad celíaca y hacer dieta sin gluten. Y por último, iniciar la dieta sin gluten 4 semanas y ver respuesta clínica. Vale, veo que mayoritariamente hay tarjetas verdes. Hemos comprado realizar antiendomisio y si estos dos dan positivos, con el estudio genético y esos niveles tan altos, diagnosticar. Vale, ¿qué sabemos? Sabemos que el patrón de referencia de diagnóstico de la enfermedad celíaca es la biopsia intestinal. En concreto, determinados grados, grado 2, grado 3, y en ciertas circunstancias y con estudio inmunológico, ciertos de grado 1. Los marcadores serológicos, cuando están muy elevados, por encima de 10 veces, tienen un alto valor predictivo positivo, esto lo sabemos también. Además, la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica admite el diagnóstico sin biopsia cuando hay una clínica malasortiva. Y además se acompaña de lo que tenía este paciente, estudio genético y un nivel muy alto. Y no tenemos claro si podemos prescindir en todos los sujetos de la biopsia en otros casos. Bueno, esto es un estudio de Cortes, publicado en el año ya 2017, final de 2017, en el que la población eran niños entre 5 meses y 18 años, que a los que se les había realizado una biopsia intestinal por sospecha de enfermedad celíaca. Los pacientes tenían síntomas o un riesgo familiar, no todos eran pacientes sintomáticos, y era una muestra de 898. Y lo que se comparó fue en qué manera tener los niveles por encima de 10 veces, bien solo de anticuerpos transglutaminasa o de anticuerpo antipéptido dominado de gliadina, permitía hacer el diagnóstico respecto a no tenerlos, o sea, ser por debajo, ellos decían, de 10 veces, y la medida era celíaca según biopsia o, además, clínica y seguimiento. Y nos encontramos como no todos los que tenían esos 10 por encima de 10 veces tenían finalmente enfermedad celíaca, pero eran muy pocos. Resulta interesante señalar, porque los autores así lo hacen, cómo ellos consideran solamente, cuando hacen los cálculos, los 409 que tenían estos niveles elevados y los comparaban con aquellos que no tenían anticuerpos de ningún nivel. Ignoran en cualquier cálculo los que tenían entre 1 y 10 veces. Y en base a eso ellos calculan sus sensibilidades y sus especificidades. Sin embargo, si consideráramos todos los que tienen menos o sea, niveles normales y los que tienen entre 1 y 10 veces, tendríamos que la sensibilidad sería del 76% y la especificidad del 98%. Es muy importante tener en cuenta que esta muestra no es la que entra por la puerta de nuestra consulta. Esta muestra, el 59% finalmente de la muestra tenían una enfermedad celíaca. La probabilidad preprueba era del 59% y además que un 2,6%, a pesar del seguimiento, no se pudo establecer un diagnóstico definitivo. Los cálculos que se hicieron, no considerando los casos dudosos y no considerando los casos sin diagnósticos, fueron cocientes de probabilidades calculados a partir de la sensibilidad y la especificidad, que como vemos son muy altas, de 9 para el primer supuesto y de 14 para el segundo supuesto. Para que nos hagamos a la idea, un cociente de probabilidades es útil para una prueba con resultado positivo cuando está por encima de 5 y para una prueba con resultado negativo cuando está por debajo de 0,2, como vemos, claramente, aparentemente útiles. Pero veremos qué pasa.
Si yo finalmente lo que hago es aplicar esto, tengo un 59% de prevalencia preprueba, un cociente de probabilidades bien de 9 o de 14, que lo sitúo aquí, 9 y en este caso, bueno, pongo el máximo, que es este, 23, cualquiera de los dos marcadores, y vemos que la probabilidad postprueba, perdón, es altísima. ¿A partir de qué probabilidad haríamos el diagnóstico? Todos estaríamos de acuerdo que en este nivel sí que haríamos el diagnóstico, ¿no es así? Con esos niveles parece que no es necesario. Pero ¿cuál es la probabilidad preprueba de nuestro paciente? ¿Alguien podría decirme cuál es la probabilidad, antes de hacerle ninguna prueba, de que ese paciente que hemos descrito con un dolor abdominal recurrente tenga una enfermedad celíaca? Y esto hay que hacerlo. Cada vez que nos enfrentamos a un paciente, yo estoy casado con una microbióloga y ella les pregunta a los médicos que les mandan una muestra para descartar micobacterias, ¿cuál es la probabilidad de que este paciente tenga una tuberculosis? Y el médico se le queda mirando y dice, ¿pero qué me dices? Bueno, pues esto se puede saber. Y de hecho hay un interesante estudio en el que se ha estimado, si asumimos que esto fuera un dolor abdominal recurrente, la probabilidad no andaría por encima de un 5%. Si yo aplico un 5%, con los mismos marcadores, la probabilidad se me queda entre un 30 y un 50%. ¿Es umbral suficiente? Me he permitido hacer cálculos, y aunque los autores dicen que cualquier probabilidad por encima del 4% es viable, porque, entre otras cosas, no tienen en cuenta todos los análisis, y yo he calculado más o menos que para que esto fuera fiable, la probabilidad a priori de que el paciente tenga una enfermedad celíaca tiene que estar por encima del 30-40%. Por lo tanto, ¿qué hay de nuevo? Hay de nuevo que la presencia de anticuerpos antitransglutaminasa, con o sin anticuerpos antipéptido de aminado de gliadina por encima de 10 veces, tiene una alta sensibilidad, una alta especificidad y un alto valor predictivo positivo. Que si el riesgo previo es muy alto, ¿vale? Paciente con clínica claramente malasortiva, el diagnóstico de celíaca es suficientemente válido y, por lo tanto, las recomendaciones de la Sociedad Europea son válidas. En escenarios de riesgo bajo, y yo he puesto, y esto es cosa mía, no de la revista ni del grupo, que por encima de un 30-40%, para los autores un 4%, yo creo que es exagerado, sigue siendo necesaria la biopsia. ¿Hay alguna respuesta que sea la definitiva? Probablemente uno tendrá que juzgar en función de la verosimilitud, dado la trascendencia del diagnóstico, si realmente necesita que este paciente sea remitido o no para hacer una biopsia.